Hola, ¿qué tal estáis chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química y en la clase de hoy vamos a ver la diferencia entre cantidad, unidad y medida. Mediante el siguiente ejemplo lo vais a diferenciar claramente y ya nunca más vais a cometer este error. El ejemplo que he querido poner en la pizarra es el siguiente. He querido pintar esto que pone aquí 58 y aquí abreviado cm. Bueno, ya estoy viendo que le estoy dando un poquito de intriga, pero no tiene ninguna intriga. ¿Esto cómo se lee? Se lee 58 centímetros. Vale, vamos a lo que nos interesa de este vídeo. El vídeo es muy cortito en lo que se refiere a la comprensión. Luego pondremos algún tipo de ejercicio para que veamos que si lo hemos entendido o si no lo hemos entendido. ¿Qué es la cantidad? La cantidad es el número que va delante de la letra. Entonces, cuando nosotros tenemos un número entero, todo este número, 58, el 58 sería la cantidad. ¿Vale? Puede ser un número entero como tenía aquí, puede tener ceros, puede ser más grande, más chico, puede ser decimal. ¿Entendido? La cantidad es el número que va delante. Vamos a seguir un poquito. ¿La unidad qué es? La unidad es la letra o letras que van detrás. ¿Por qué letra o letra? Porque puede haber un múltiplo o un submúltiplo y eso puede hacer que haya más de una letra. Entonces, vosotros no confundáis. Todas las letras que van detrás, esto sería la unidad. Entonces, la cantidad, si yo lo preguntara, sería 58 y su unidad centímetros. ¿Y qué es la medida? Hemos dicho que este valor sale de comparar un valor con otro que consideramos patrón, que es el metro, ¿no? Entonces, medir precisamente es eso. Medir es obtener una cantidad con una unidad. Es decir, que la medida sería todo eso, la cantidad más la unidad. ¿Habéis visto qué sencillo es? Bien, no me resisto a deciros lo siguiente. En este tipo de ejercicios se suele también preguntar cuál es la magnitud. Y también cuando yo le pregunto a mi alumno qué es la magnitud, ellos me dicen centímetros o me dicen 58 centímetros. Y me están confundiendo medida con magnitud. Veis que aquí no he puesto la magnitud, pero no me resisto a preguntaros la magnitud. Ya sabéis que tengo un vídeo enlazado sobre las magnitudes fundamentales, por aquí os lo dejo, para que sepáis las fundamentales y las derivadas. Magnitud se refiere, ya sabéis, a lo que estamos midiendo. Por ejemplo, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Cuando nosotros decimos 58 centímetros, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo su longitud. Luego su magnitud, la voy a poner por aquí, la magnitud que no es ninguna de las que he puesto en la pizarra, la magnitud que es lo que estamos midiendo es la longitud. ¿Veis? Lo escribo porque la magnitud es una palabra. No es un número, la magnitud no es un número ni tampoco es una letra abreviada. La magnitud es una palabra que nos indica que estamos midiendo. Otro ejemplo, imaginaros que nos dicen, tenemos 74 G. Hay que aprenderse las unidades, claro, que si no, no se puede hacer. 74 gramos. Y no hacemos la pregunta, ¿cuál es la magnitud? Y tú te preguntas, ¿qué estamos midiendo cuando decimos 74 gramos? Pues estamos midiendo la masa. Entonces la masa es su magnitud. ¿Y quién es su cantidad? Pues el número que va delante, 74. ¿Cuál es la unidad? La letra que va detrás, el gramo. ¿Cuál es la medida? La medida es 74 gramos. Es muy común que a este nivel nos pregunten, por ejemplo, que completemos una tabla en la que nos dan valores de medida, de unidad, de cantidad, y nosotros tenemos que completar lo que falte, ¿no? La tabla sería una cosita así como he pintado aquí. Sería varias columnas, una pone, por ejemplo, magnitud, otra pone cantidad, otra unidad y otra medida. Y os van dejando huecos. Entonces, esos huecos se tienen que rellenar con los valores correctos. Os voy a hacer el primero para que lo veáis, ¿no? Aquí hay que fijarse que lo único que está relleno es la medida. Y nos dice que la medida es 10 litros. Según lo que hemos visto antes, es verdad, coincide con la medida porque recordad que la medida es la cantidad, que es el número, más la unidad, que es la letra. Entonces, si tuviéramos que rellenar esto, por ejemplo, ¿cuál sería la cantidad? Si ese es el número, pues sería claramente 10, ¿no? Por ejemplo, 10 sería el valor que ponemos aquí. Si tenemos que poner la unidad, ¿qué pondríamos? Pues litro, que se representa por una L. Si queremos escribirlo, pues pondríamos litro. Y ya tenemos la cantidad, la unidad y la medida. ¿Qué magnitud estamos midiendo? Pues aquí nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué se mide cuando decimos 10 litros? Pues estamos midiendo, esto es una unidad que se llama de capacidad, ¿vale?
Pues es una palabra y se escribe como tal, capacidad. Vamos con el siguiente. Nos da también la medida, 300 Kelvin, pues se hace de la misma manera. Nos fijamos en el número 300, pues esa es la cantidad. Es muy sencillillo, ¿veis? Nos fijamos en la letra, que es el Kelvin, pues la ponemos como unidad. Claro, hay que saberse la unidad del sistema internacional, que ya he dicho que tenemos un vídeo por aquí referido al respecto. Ahora, cuando nos toque, por ejemplo, columnas así, cuando nos den solo la unidad y no nos den, por ejemplo, la cantidad, muchos de mis alumnos me preguntan, Ricardo, no nos has dado el número, entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo inventamos? Sí, te inventas un número, por ejemplo, pones 6. 6, esa es la cantidad. Esta es la unidad y la medida sería la suma de la cantidad y la unidad. 6 MA. Que os recuerdo esto que es. M es de mili y A de amperio. Sería miliamperio. ¿Y aquí qué tenemos? Porque es un poquillo diferente. Aquí tenemos la cantidad y la unidad. Pues entonces si tenemos la cantidad y la unidad, la juntamos. 1,5 segundos. Y eso sería la medida. Y cuando nosotros medimos algo en segundos, 1,5 segundos, ¿qué estamos midiendo? Pues estamos midiendo tiempo. En los casos aquí, ¿qué nos quedan? Por ejemplo, cuando nosotros decimos 300 Kelvin, como es una unidad de temperatura, estamos midiendo temperatura. Y en el caso de abajo, como tenemos 6 miliamperios, os tenéis que saber que el miliamperio es una unidad del sistema internacional que corresponde con la intensidad de corriente eléctrica. Pues entonces lo ponemos aquí. ¿Veis que no es lo mismo una cosa que otra? No es lo mismo la cantidad, la unidad, la medida y la magnitud. Bueno chicos, espero que haya quedado claro esto de magnitud, unidad, cantidad. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente, os espero ansiosos. Hasta la próxima. Chao.